hay marcas cubanas como Montecristo, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey, que son habanos y otras homónimas que no lo son? Seguime que te cuento. Resulta ser que cuando vos viajás a Estados Unidos te encontrás con Hoyo de Monterrey, Romeo y Julieta, Partagás, inclusive Cohiba, con una, imagen de anilla distinta, pero las mismas marcas cubanas están en los Estados Unidos. Pero esas marcas no son habanos. El habano es el que se fabrica en Cuba. El resto son puros que se hacen con tabaco dominicano. En el caso de estas marcas homónimas se hacen en Dominicana, en Honduras y algo en Nicaragua. La historia es así. Resulta que cuando Fidel nacionaliza, después de la Revolución del 59, allá por el 61, nacionaliza el tabaco en Cuba, expropia lo que eran las fábricas, lo que eran las plantaciones y se queda con las marcas. Por supuesto, los dueños de las marcas, que eran privados, se van de la isla y se llevan su marca a otro país. Tal es el caso de Partagás, de Hoyo de Monterrey, de la Gloria Cubana, de Bolívar, marcas muy antiguas que se fueron, emigraron de Cuba y se fueron a España, algunos se fueron a otro lugar de Europa, pero en definitiva se llevaron su marca y empezaron a producir cigarros con tabaco de Dominicana o con tabaco, inclusive algunos al principio de Jamaica. Ahora, ¿qué pasa? Esas marcas pasaron los años, se fueron vendiendo a distintas empresas y finalmente quedan dos grandes grupos, uno europeo que es Altadis, Altadis es la unión de tabacalera de España con Seita de Francia, se forma el grupo Altadis que hoy es manejado por Imperial Tobacco, por los ingleses. Bueno, ellos manejan algunas marcas cubanas. Romeo y Julieta, por ejemplo, es un poco la estrella de Altadis, hecha con tabaco dominicano, y después manejan también otras marcas como Montecristo e inclusive H. Upmann. En los Estados Unidos está General Cigar, una compañía tabacalera que tiene muchos años, muy grande, y que maneja marcas como Partagás, Bolívar, Hoyo de Monterrey, entre otras, inclusive Cohiba, que lo vamos a dejar un costadito, porque Cohiba merece una aclaración especial. Estas marcas que maneja General Cigar, que hoy, en realidad están en propiedad de Scandinavian Tobacco Group, que son los que manejan esas marcas y manejan todas las marcas de General Cigar, también fabrican en Honduras, fabrican en Dominicana y por lo tanto son puros, pero no son habanos. Entonces nos encontramos en Europa, en los países que no tienen, como el caso de Estados Unidos, una prohibición de vender cubanos, nos encontramos podemos encontrar una marca Romeo y Julieta, marca cubana, y también podemos encontrar un Romeo y Julieta dominicano. Generalmente esto no ocurre porque los mercados que trabajan cubanos, trabajan solo cubanos, y trabajan dominicanos, pero otras marcas. No compiten, no tienen marcas homónimas de distinto origen para no confundir al cliente. Lo que sí lo vamos a encontrar, este mercado de marcas cubanas que no son habanos en los Estados Unidos. Ahora fíjense lo que pasa con Cohiba. Cohiba tiene un conflicto marcario y un juicio marcario de muchos años, lleva más de 20 años. ¿Por qué? Porque Cohiba es una marca posterior a la Revolución. O sea, no está incluida dentro de la historia de las marcas pre-revolución, donde se nacionaliza la fábrica y Cuba se queda con la marca. Cohiba no, Cohiba es una marca que surge después de la Revolución, que comienza su venta en el mercado español en 1982, y resulta que cuando, la General Cigar ve el éxito que había tenido y que estaba teniendo la marca Cohiba, hace un registro de marca en los Estados Unidos allá por el año 97. Bueno, por supuesto, Cuba se opone a ese registro de marca porque era una marca exclusiva y ya registrada en Cuba, y a partir de ahí comienza un juicio. Bueno, el juicio tuvo muchas idas y vueltas.
resulta que en los primeros días de mayo hay una jueza del estado de Virginia que se expide a favor de la empresa Cuba Tabaco, es decir, la empresa cubana del tabaco, diciendo que, bueno, que General Seagal, cuando hizo el registro de la marca de Cohiba, ya sabía que existía la marca Cohiba y por lo tanto le da por válido el reclamo a Cuba. Bueno, también es un poco de política, porque ustedes fíjense que Altadis, que es un grupo empresarial muy grande, también fue socio de Habanos Sociedad Anónima. En su momento compró una parte del grupo Habanos, después la vendió, pero en definitiva, aquellos que comercializan marcas cubanas que no son habanos con tabacos de otros orígenes, también fueron socios de Habanos Sociedad Anónima, que es una empresa del Estado cubano. Así es la política, mis amigos, y así son los habanos de maravillosos. Por eso, no se confundan, si viajan en los Estados Unidos o en algún mercado, ven Romeo y Julieta, bueno, tienen que mirar que diga República Dominicana o que diga Cuba para saber si es un habano o es un puro hecho en República Dominicana, en Honduras, inclusive en Nicaragua. Yo los espero, como siempre, un placer compartir este ratito con ustedes y los espero la próxima para seguir con los buenos